El fin del Gran Israel. Acuerdo militar entre Pakistán, Turquía y Arabia Saudita. Horas atrás presenciamos un verdadero terremoto geopolítico en Medio Oriente cuando los máximos líderes políticos de Pakistán, Turquía y Arabia Saudita promulgaron en la Meca, nada más y nada menos, un acuerdo militar de defensa sin precedentes, excluyendo por completo de lo acordado a Estados Unidos y a Israel. El Acuerdo de Defensa Mutua de la Meca, así su nombre, establece que un ataque contra cualquiera de sus miembros representa un ataque contra todos ellos. Esto inmediatamente determina un límite al intervencionismo militar de Estados Unidos en Medio Oriente, pero por sobre todas las cosas, el acuerdo establece de inmediato una barrera infranqueable al proyecto expansionista del Gran Israel, con el cual los israelíes quieren maximizar su territorio, incluyendo dentro de Israel al Líbano, Siria, Irak, parte de Egipto e incluso parte de Arabia Saudita. Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Comenzamos la transmisión número 337 de Demoliendo Mitos en Vivo. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden, por favor, ayudarnos con el pulgar arriba contra la censura, por cierto. Comenzamos una transmisión muy especial porque el día de hoy verdaderamente presenciamos un terremoto geopolítico en Medio Oriente, un hecho terriblemente importante de connotaciones históricas, sin lugar a dudas, porque precisamente hoy, horas atrás, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, el príncipe heredero de Arabia Saudita, naturalmente, Mohammed bin Salman, y el primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, promulgaron un acuerdo militar de defensa mutua. Comencemos con las imágenes. Vamos a presentar en la primera parte la información, la noticia, todo lo sucedido con lujo de detalles y posteriormente vamos a comenzar con el análisis geopolítico. Vamos a realizar hoy un análisis geopolítico profundo de las consecuencias de esto para todos estos países, para Medio Oriente, para Estados Unidos, para Israel e incluso también para Irán. ¿Sí? Horas atrás, entonces, la llegada del presidente turco, por aquí, perdón, por aquí no, aquí este es el video correcto, aquí en el aeropuerto internacional de La Meca, la llegada del presidente turco, ya entrado en años, ¿no? Bastante avejentado, Tayyip Erdogan, un verdadero lobo de mar, un zorro, un viejo zorro, muy zorro, por cierto, de la política internacional. Cuidado después de la mano a este señor con todo, ¿no? Si la billetera en el pantalón, si, bueno, todas las cosas dichas por este señor tomadas con muchísimo cuidado, porque él siempre participa en todas las mesas de juego, jugando no a 2 bandas, a 1000 bandas a la vez. Aquí Erdogan ya recibido por el príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman. Esta es la llegada del primero de los líderes y poco tiempo después, estas imágenes, por aquí ahora sí, con la llegada, precisamente ahí una vez más, cumplimentado por el príncipe bin Salman, aquí la llegada del primer ministro de Pakistán,
el señor Shehbaz Sharif, bastante popular últimamente debido a la participación de Pakistán en las negociaciones de paz entre Irán y Estados Unidos. Sí, por cierto, no debo recordar para los demoledores y las demoledoras, conocedores de la geopolítica internacional, no debo recordar que Pakistán representa una potencia nuclear con 170 ojivas nucleares, nada más y nada menos. Una vez más, el líder de Turquía, el presidente turco, de las Fuerzas Armadas más poderosas de Europa, las Fuerzas Armadas turcas, y el líder del primer ministro de Pakistán. Una vez más, Pakistán representa una potencia nuclear. Y una vez allí, en la Meca, nada más y nada menos, la primera importante del Islam, lo mismo que del Islam chi, la ciudad de la ciudad de nacimiento del profeta Mahoma. En esa ciudad tan simbólica, la Meca, ciudad de procesión de todos los musulmanes del mundo, en esa ciudad, ahí en esta imagen tan de alguna manera pictórica, ¿no? Con las 3 secretarias allí vestidas de negro, promulgaron el acuerdo de defensa militar mutuo. Ya vamos a presentar su contenido en un acto histórico. Histórico esto. Y voy a remachar lo de histórico y lo de terremoto geopolítico porque esto presenta connotaciones verdaderamente muy profundas para Medio Oriente. Acá comienza, en realidad comenzó con la guerra en Irán, pero la guerra en Irán está determinando esto, un reordenamiento total y absoluto de Medio Oriente. Uy, que avejentado Erdogan, ¿no? ¿Ya cuántos años en el gobierno de Erdogan? Por lo menos 20 años, si no recuerdo mal. ¿Qué ha avejentado Erdogan? El príncipe bin Salman, un líder joven, Sharif con sus años, pero todavía en muy buen estado de salud, evidentemente. Estas las imágenes difundidas por los turcos. Los saudíes solo presentaron en sus medios fotografías. Nada de... Es el ministro de Relaciones Exteriores turco, muy crítico y con palabras muy duras contra Israel, a menudo en declaraciones. Aquí las presentamos habitualmente. Ahí la charla, después de la firma. Y por aquí, el comunicado, el texto del acuerdo, es el único texto distribuido en inglés, pero yo lo voy a presentar en español, cortito. El texto determina lo siguiente, establece lo siguiente: declaración conjunta de la Cumbre de la Meca para la defensa en común, para la defensa conjunta. Comienza el texto de la siguiente manera: por amable invitación del custodio de las 2 mezquitas sagradas, el rey Salman bin Abdulaziz Al Saud, el padre del príncipe heredero, el presidente de la República de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, y el primer ministro de la República Islámica de Pakistán, Muhammad Shehbaz Sharif, realizaron una visita al Reino de Arabia Saudita el 7 de agosto de 2026, hoy. Su Alteza Real, el príncipe Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, príncipe heredero y primer ministro, recibió al presidente Erdogan y al primer ministro Sharif en el Palacio Al Safa en la Meca. Las imágenes de recién, que no las presentábamos aquí, donde se celebró la cumbre de la Meca para la defensa conjunta, durante la cual se repasaron las destacadas relaciones entre el Reino de Arabia Saudita, la República de Turquía y la República Islámica de Pakistán, junto con una serie de asuntos de interés mutuo. Guiados por los lazos históricos que unen a los 3 estados, basados en los vínculos perdurables de hermandad y solidaridad islámica que los unen, y aprovechando, atención, y aprovechando sus intereses estratégicos compartidos y su cooperación de larga data en materia de defensa,
Su Alteza Real, el Príncipe Heredero, el presidente de Turquía y el primer ministro de Pakistán firmaron el Acuerdo Conjunto de Defensa de la Meca, que refleja el compromiso compartido de los tres estados de fortalecer aún más su seguridad colectiva y promover la paz, la seguridad y la estabilidad en la región y más allá en busca de un futuro seguro y próspero. Y aquí lo más importante, el último párrafo. El acuerdo tiene por objeto reforzar la disuasión colectiva contra cualquier acto de agresión y estipula que, atención aquí, y estipula que cualquier ataque armado contra cualquiera de los tres estados se considerará un ataque contra todos ellos. Asimismo, prevé el fortalecimiento de todos los aspectos de la cooperación en materia de defensa entre los tres estados. Ese el texto, aquí la declaración final, la declaración oficial, la Meca, por eso lo de Maca, ahí en la transliteración al inglés, 7 de agosto del 2026, día de hoy. Por aquí alguna imagen más de las conversaciones entre los líderes. Inmediatamente después de la firma del acuerdo. Acuerdo, una vez más, denominado de defensa conjunta, Acuerdo de Defensa Conjunta de la Meca. Y por cierto, el acuerdo aparece basado, no aparece en el aire, no aparece de la nada, sino que en realidad aparece basado en un acuerdo de defensa previo denominado Acuerdo Estratégico de Defensa Mutua, acuerdo firmado el año pasado, no mucho tiempo atrás, entre Arabia Saudita y Pakistán, antes el comienzo de la guerra de agresión estadounidense e israelí contra Irán ese año. En septiembre del año pasado, los saudíes y los pakistaníes establecieron un acuerdo, el cual determinaba precisamente la defensa mutua en virtud de este compromiso. El acuerdo promulgaba que cualquier ataque contra uno de los miembros representaba un ataque contra ambos, ¿sí? Sobre esa base aparece basado este acuerdo de hoy, incluyendo también a Turquía, ¿sí? Acuerdo de defensa mutua, una vez más, en el cual participan tres potencias regionales de peso. En primer lugar, Turquía, naturalmente, las Fuerzas Armadas, un estado con, si no recuerdo mal, más de 80 millones de habitantes y las Fuerzas Armadas más poderosas de Europa, un presupuesto militar muy elevado, una industria militar de altísima tecnología. Recuerden los drones Bayraktar, los drones de largo alcance desarrollados por la industria turca y unas Fuerzas Armadas, por cierto, con muchísima experiencia de combate real, ¿sí? A diferencia de la gran mayoría de Fuerzas Armadas del mundo, Fuerzas Armadas curtidas en la batalla, ¿sí? De Europa, sin lugar a dudas, las Fuerzas Armadas más poderosas, sin lugar a dudas, claro que con diferencias, ¿no? No todas las Fuerzas Armadas presentan las mismas características, pero en términos generales, en términos de fuerzas convencionales en Europa, para mí aparecen por mucho adelante de todo el resto, tanto en lo relativo al presupuesto como en lo relativo a la industria militar, a la cantidad de miembros, a su ejército, a su marina, a su fuerza aérea y por sobre todas las cosas, y machaco con esto, por sobre todas las cosas en lo relativo a su experiencia de combate, porque las Fuerzas Armadas turcas participaron y participan por lo menos en 3 o 4 conflictos en paralelo, contra un conflicto interno contra los kurdos, interno y externo, porque recuerden que los kurdos aparecen, el Kurdistán aparece no solamente dentro de Turquía, sino que también aparece en Irak, conflicto más que fuerte. En Siria también participación, en el Líbano, en
lo referido a el combate contra el ejército islámico, aunque siempre con Erdogan, ¿no? Con un pie de un lado y la mano del otro, y sí, ¿no? Y bueno, manos y pies puestos en muchos lugares, promesas a todo el mundo, a menudo contradictorias. No obstante, la experiencia real de batalla, verdadera. Eso sin embagues, sin ningún pero de ningún tipo, ¿sí? Turquía, por un lado. Por otro lado, Pakistán, nada más y nada menos. Pakistán con, si no recuerdo mal, alrededor de 600.000 soldados en el ejército regular y otros 400.000 más o menos en la reserva, 1 millón de soldados a disposición y, una vez más, una potencia nuclear con 170 ojivas nucleares. Esto ya genera un cambio cualitativo en esta alianza, porque en esta alianza participa un país con capacidad nuclear, y no solo la capacidad nuclear en cuanto a las ojivas, sino la capacidad de, de utilización de esas ojivas a través de la fuerza aérea o a través de la fuerza de la fuerza el ejército y la posibilidad de realizar ataques con misiles balísticos desde tierra, ¿sí? Por eso no solamente el vector aéreo, el vector aéreo de, por ejemplo, en la tríada nuclear estadounidense, ruso-china, el vector aéreo con los bombarderos estratégicos, los cazabombarderos también, además de eso, el ejército con misiles balísticos lanzables desde silo o desde lanzadores móviles y una marina también de consideración. No recuerdo submarinos nucleares en el caso de Pakistán, puede que cometa un error, pero aún así con una capacidad nuclear importante debido a su confrontación con India. Básicamente esa es la razón para el desarrollo nuclear de Pakistán. Y también debemos recordar una alianza estratégica con China, ¿sí? Porque precisamente en el contexto del conflicto histórico entre Pakistán y la India, recuerden, Pakistán aparecía dentro de la India hasta la división de la India, primero en un Pakistán dividido en dos, después una de las partes de Pakistán separadas, ¿no? Ubicadas a la derecha de la India, convertida en Bangladesh, la otra, bueno, en el Pakistán actual, pero siempre una disputa con los indios, y por eso la alianza estratégica con China, China también con sus dificultades a lo largo de la historia, sus tensiones, incluso limítrofes con la India, y una alianza estratégica con Pakistán. Así que en este acuerdo mutuo de defensa participan las Fuerzas Armadas turcas, de las más fuertes del mundo, una potencia nuclear, y a través de esa potencia nuclear, Pakistán, también metida la patita de China. ¿Sí? Mamita, mamita, qué terremoto geopolítico en la región con este acuerdo. Bueno, y por último, en tercer lugar, Arabia Saudita, militarmente, sin dudas, mucho menos que ambos, más allá del armamento, de la enorme cantidad de armamento obtenido por Arabia Saudita de los Estados Unidos, con aviones de alta tecnología, con casas, si no recuerdo mal, incluso con algunos F-35, no solamente F-15, F-16, F-18, sino incluso F-35, distintos sistemas de armas de última generación de los estadounidenses, todo lo que uno puede con dinero, ellos, ¡pum!, lo generan, ¿no? Aún así, en términos militares, mucho, pero mucho menos que Pakistán y Turquía, pero acá Arabia Saudita no participa en esto como el músculo militar, sino como el músculo dinerario, ¿sí? Acá, uno de los países más ricos de la Tierra, y no solo eso, sino que además aquí el país con las mayores reservas de petróleo del mundo probadas de un petróleo de altísima calidad, el petróleo liviano saudí. Con lo cual, concatenen los elementos mencionados: poderío militar, industria militar turca, poderío nuclear, alianza con China y ahora lo faltante, el dinero y la energía, el petróleo.
nada más y nada menos que 3 países de peso, 3 potencias regionales. De alguna manera, el acuerdo como tal, este acuerdo de defensa mutua y esta idea de que un ataque contra uno representa un ataque contra todos, genera un equivalente, establece de alguna forma una equivalencia con el artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte, el artículo 5, el famoso artículo 5 del Tratado de la OTAN, básicamente el cual también establece, en el caso de un ataque contra uno de los países, todos los países de la alianza, de la OTAN, pueden responder. Y, por cierto, establecen este equivalente al artículo 5 de la OTAN, pero en un contexto cargado simbólicamente por las características en común de los 3 países, más concretamente el Islam sunita, compartido por todos ellos, estos 3 de los países más poderosos, más significativos, más influyentes dentro del mundo del Islam sunita, la Umma sunita, ¿sí? La comunidad musulmana sunita. Y este también uno de de las características o uno de los aportes, de alguna forma, de Arabia Saudita, el país por excelencia, la representación del Islam sunita en el mundo debido, bueno, al nacimiento y al fallecimiento del profeta Mohammed o Mahoma en Arabia Saudita, en la Meca primero y en Medina su entierro después. Y no por casualidad, donde realizaron el acuerdo en la Meca, en la primera ciudad santa del Islam, de todo el Islam, también incluso para los chiitas, pero por sobre todas las cosas, un símbolo de Arabia Saudita y de su, bueno, y de este acuerdo, al cual muchos caracterizan como un eje sunita, un eje político, económico y militar sunita en Medio Oriente, como parte de la reconfiguración iniciada en toda la región después de, o a partir de la guerra en Irán, la cual determinó o está determinando, porque todavía no presenciamos el fin aún, al menos en términos formales, pero la derrota de Estados Unidos y su repliegue está generando un cambio de todos los paradigmas existentes allí, por lo menos desde la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Con Estados Unidos como la potencia hegemónica, ahora en repliegue comienza esta transición, esta reconfiguración. Y muchos, por cierto, están caracterizando este acuerdo como el eje sunita, el futuro eje sunita en la región. Yo no rechazo por completo esta caracterización. Sin dudas, aquí una dimensión importante de este acuerdo, pero, cuidado, porque efectivamente, sí, realizan la firma en la Meca, en la declaración, realizaron una declaración con la explícita mención del patrimonio islámico compartido y años, bueno, sí, todo eso es cierto, pero, pero en gran medida este acuerdo responde a los intereses nacionales de estos 3 países, mucho más que a una cuestión de ideología o de religión. Cuidado con esto, cuidado con esto. ¿Y por qué establezco esta cuestión tan firmemente? Porque si acá presenciáramos estrictamente un acuerdo militar religioso entre los sunitas, entonces también debería participar Egipto. Y Egipto no está participando. Debería participar Egipto como uno de los grandes países musulmanes de la región. Uno de los más grandes, por cierto, y uno de los más influyentes, sin lugar a dudas. Sin embargo, Egipto solo participa como consultor, de alguna manera como un miembro observador, ¿sí? En otros acuerdos llaman a los países acompañando
desde afuera ¿no? La negociación y la firma de un acuerdo, bueno, aquí en lugar de llamarlo miembro observador o miembro secundario, lo llamaron miembro consultor y Egipto participa de esa manera, pero no participa directamente como uno de los signatarios. ¿Y por qué? Si Egipto también musulmán, también sunita, y en términos simbólicos, quizás por la población, bueno, por su relación con los hermanos musulmanes, por la historia de Egipto en la región, bueno, casi que después de Arabia Saudita, yo lo conceptualizaría como el país musulmán sunita por excelencia, incluso mucho más que Turquía y mucho más que Pakistán, más allá de la población de Pakistán. Pero ¿por qué no participa? Entonces, bueno, evidentemente no participa porque sus intereses nacionales presentan otras prioridades, los egipcios. En primer lugar, la estabilización y de alguna forma la estabilidad de el estrecho de Hormuz y el mar Arábigo para Egipto no aparecen como como el mayor desafío o la prioridad número uno de todas, ¿sí? Claro, sí, los egipcios quieren estabilidad en la región en términos generales, quieren estabilidad en el Golfo Pérsico, quieren el estrecho de Hormuz abierto, todo el mundo quiere eso por una cuestión de intereses económicos y porque quieren la energía fluyendo, el petróleo fluyendo desde allí hacia Egipto. Sí, claro, pero ese no representa su principal objetivo, a diferencia de Arabia Saudita y de Pakistán, y en gran medida también de Turquía. Por eso participan esos tres, pero no participa Egipto, por una cuestión de intereses nacionales divergentes, por lo menos de prioridades. También presenta Egipto una relación bien distinta con Israel, por cierto, debido a su reconocimiento desde los años 70 con los acuerdos de Camp David en aquel entonces, a diferencia de Turquía, Pakistán y Arabia Saudita, con una relación muchísimo más compleja, ¿sí? Por cierto, tampoco Egipto, ninguno participó en los acuerdos de Abraham. Ninguno acompañó con su firma los acuerdos de Abraham, a pesar de las presiones estadounidenses e israelíes para que participaran. Todos lo rechazaron, ninguno participó. Entonces, cuidado con esto del acuerdo sunita, el eje sunita. Sí, sin dudas, aquí es un elemento de análisis, pero aquí también muchos intereses nacionales, ¿sí?, en juego, muchos intereses nacionales, revestidos, sí, después del acuerdo de la Meca entre los países sunitas del mundo. Bueno, en concreto, más allá de las características del acuerdo, acá aquí presenciamos un paso fundamental histórico en la transición hacia un nuevo orden en la región, un nuevo orden de seguridad en la región después de la guerra de Irán. Eso clarísimo, ¿sí? Acá la guerra en Irán está determinando la salida de Estados Unidos, como tal, el retroceso tarde o temprano, aunque todavía de alguna manera regurgitan, ¿no?, odio y saliva por la boca como un perro rabioso en Israel, el gobierno de Netanyahu, pero tarde o temprano deberán retroceder también, porque sin Estados Unidos como aliado militar principal no pueden contra todo esto. En concreto, aquí aparece un acuerdo sur-sur, un acuerdo en Medio Oriente entre países de Medio Oriente sin la presencia de Estados Unidos, hegemón exclusivo hasta hace no mucho tiempo, sin la presencia de Israel, y esto naturalmente genera un distanciamiento de los Estados Unidos una vez más en el marco de esta transición regional. Claro, estos cambios, estos movimientos de las placas tectónicas recién están comenzando.
Por eso aparecen muchísimas incógnitas, muchísimas preguntas, muchísimas dudas, no por falta de, no solamente por la existencia de acuerdos secretos, negociaciones ocultas, cuestiones naturalmente ajenas a nuestro conocimiento, pero no solo por eso, sino que acá aparece mucho en desarrollo, en construcción, todavía con un final abierto. Los propios protagonistas de estos cambios aún no determinaron exactamente los contornos de esta transición. Sí podemos establecer con certeza, una vez más, el repliegue de Estados Unidos después de la derrota con Irán, y también podemos establecer con certeza que este acuerdo genera una confrontación directa con Israel. Sin lugar a dudas, y los medios israelíes y el gobierno israelí ya está reaccionando de esta manera. Recuerden que todos estos países presentan de una u otra manera una relación de confrontación con Israel. Sí, alguien va a responder por ahí, cuidado Ezequiel, porque por un lado la retórica y las narrativas de que rechazan el genocidio en Gaza y que rechazan el proyecto sionista y demás, pero después, como en el caso de Erdogan, despachan petróleo, despachan hidrocarburos a Israel. Esa es la principal fuente de abastecimiento de hidrocarburos de Israel, el petróleo enviado por Erdogan. Sí, cierto. También cierto que los saudíes no acompañaron el acuerdo de Abraham, pero aún así establecen vínculos con los israelíes, por eso el enojo de los iraníes a menudo. Eso también. Bueno, los pakistaníes presentan una relación más quizás más honestamente de confrontación, ¿sí? O más confrontativa en términos más directos, más honestos, sin de alguna manera negociaciones espurias detrás de su rechazo a Israel, pero más allá de esto, de estos claroscuros en las relaciones con Israel, todos presentan, por lo menos formalmente, una relación de tensión con Israel. Por eso, acá, una vez más, aparece un acuerdo generando ya, ahora mismo, a pesar de que esto todavía en desarrollo, una confrontación directa con Israel. Y no solo eso, sino que en este acuerdo militar, también una de las partes presenta la posibilidad de generar el pasito adicional, en términos militares, de la nuclearización. ¿Cuál el elemento distintivo de Israel en la relación con los países de la región? Bueno, básicamente que ellos pueden, a diferencia de todo el resto, todos sus vecinos y los países de la región, los israelíes pueden en algún momento generar un quiebre con la utilización de armas nucleares. Ellos presentan esa capacidad disuasiva. Ninguno de los países en la región la presenta, tampoco Irán, más allá de las acusaciones, ni Qatar, ni Emiratos Árabes Unidos, ni Bahrein, ni Kuwait, ni Arabia Saudita, ni Egipto, ni el Líbano, ni Siria, ni Jordania y tampoco Turquía. Pero a partir de ahora, con esta alianza, están generando ese cambio en la confrontación o en la relación con Israel. Si ustedes comienzan una escalada, señores israelíes, una escalada nuclear, obviamente, nosotros la podemos comenzar también con, no solamente con la capacidad nuclear de Pakistán, sino por sobre todas las cosas, con la nuclearización del resto de los países de la alianza, sino de toda la región, pero por sobre todas las cosas de esta alianza, y especialmente de Arabia Saudita. Recuerden que Arabia Saudita patrocinó con sus dólares, con sus petrodólares, patrocinó el desarrollo nuclear de Pakistán. Por eso, el acuerdo antes mencionado, ¿no?, sobre el cual comienza este acuerdo tripartito, por eso el acuerdo previo entre Arabia Saudita y Pakistán. Ellos siempre con una muy buena relación debido precisamente a el financiamiento saudí del programa nuclear de Pakistán años atrás, décadas atrás, ¿sí? En tercer lugar,
con respecto a Israel? Bueno, esto también genera la inclusión de Turquía, país visto por Israel como el próximo enemigo. Recuerden las declaraciones cada vez más desfachatadas y cada vez más belicosas de los funcionarios israelíes y la respuesta de los turcos también respecto a el peligro para Israel y para la región representado, encarnado por los turcos, con declaraciones muy fuertes de que la próxima guerra de Israel, después de Irán, porque ellos siempre con la idea de la próxima guerra. Bueno, terminada esta guerra, ganada esta guerra, la siguiente. Y ellos todavía con la fantasía, por lo menos los más radicales de ellos, como Ben-Gvir, Smotrich y compañía, el propio Netanyahu, ellos con la fantasía de la derrota de Irán. Pero después de Irán es el plan, el próximo objetivo, Turquía. Y ya comenzaron con los dardos verbales a machacar y a ametrallar a Turquía con esto de la próxima guerra contra ustedes. Y los turcos respondieron. Y por cierto, ahí ambos países, Israel y Turquía, aparecen en el escenario de Siria. Recuerden que a al-Gulani lo posicionaron allí de forma directa. Bueno, su ejército de su ejército de cortacabezas, ¿sí? Su ejército islamista, pero ese ejército islamista patrocinado por Turquía, por Israel y por Estados Unidos. Sí, a Mossad y Turquía. Y es el próximo escenario de conflicto de Israel. Recuerden la ubicación presento el mapa para que recordemos la ubicación de Siria, justo entre, ¿sí? Aquí, así más fácil. Otra vez el idioma por aquí. Ahora sí. Aquí abajo Israel, ¿sí? Aquí Turquía. Y aquí Siria, como punto de enfrentamiento. Y los israelíes con el proyecto de captura de Siria. No de captura política solamente, algo ya obtenido, sino de inclusión en el proyecto de Gran Israel, ¿sí? Por eso, otra vez. Ahora sí, el mapa, estimados demoledores. Perdón por el temita. Aquí Siria, ¿sí? Aquí Siria en el medio. Aquí Israel. Y aquí Turquía, ¿sí? Y los israelíes quieren Siria y los turcos no van a convalidar eso, ¿sí? Y todos participaron en el derrocamiento de Bashar al-Assad. Por ende, aquí otro elemento de confrontación con Israel, ya claro, más allá de la transición y de este acuerdo y esta zona, esta región en construcción, o mejor dicho, en reconstrucción después de la derrota de Estados Unidos en Irán, aquí algo claro, la confrontación con Israel y así como la confrontación directa con Arabia Saudita y la posibilidad de nuclearización a través del Líbano, aquí la confrontación directa con Turquía. Y si quieren más elementos de esta confrontación, recuerden la disputa a muerte entre Turquía, Israel y Estados Unidos por la entrega de aviones F-35 a los turcos. Los turcos quieren aviones F-35 estadounidenses desde hace tiempo, ya realizaron la adquisición tiempo atrás, y los estadounidenses todavía no los despacharon por las reticencias de Israel. Israel rechaza esto a muerte porque ahí aparece, en la región, ahí aparece uno de los, además de la capacidad nuclear, ¿cuál el elemento distintivo de Israel? Por lo menos en términos militares, en términos técnico-militares, bueno, su fuerza aérea de avanzada con lo último del armamento estadounidense, entre otras cosas, con los aviones F-35 estadounidenses. Turquía carece de estos aviones, a pesar de que participa en la OTAN y a pesar de presentar en su interior una de las bases aéreas de la OTAN, operada por Estados Unidos, si no recuerdo mal, la más grande de todo el territorio OTAN en términos de fuerza aérea, con aviones estadounidenses allí, pero
los turcos carecen de estos aviones de última generación, de esta quinta generación, los F-35, con capacidad furtiva, los llamados aviones invisibles, de menor detectabilidad frente a los radares. Y los israelíes rechazan esto a muerte, con lo cual la eventual venta, la concreción de la venta de estos aviones de Estados Unidos a Turquía va a generar un posicionamiento incluso de Estados Unidos distinto, en oposición con Israel, y una alianza aquí abiertamente contraria a Israel. La alianza, una vez más, de Turquía, Pakistán y Arabia Saudita. Y por sobre todas las cosas, y aquí lo más importante, sobre el carácter contrario a Israel de esta alianza, aparece precisamente la creación de un límite, de una barrera, para mí infranqueable, al proyecto del Gran Israel. ¿Cuál es el proyecto del Gran Israel? Básicamente, el proyecto supuestamente inspirado en, en la Torá, o en la Torá para los judíos, el Antiguo Testamento para los cristianos, el proyecto de expansión, el proyecto expansionista de Israel para, yo aquí sin el mapa, pero podemos presentar cualquiera de los mapas a disposición por aquí. Este, muy bueno. Aunque en realidad toda una cuestión, exactamente cuáles los límites de este proyecto. Aquí el proyecto del Gran Israel, supuestamente basado en los versos de Génesis 13:18, si no recuerdo mal, los cuales determinan, de acuerdo a la Torá, de acuerdo al Antiguo Testamento, la disposición de todos los territorios ubicados entre el Éufrates y el gran río de Egipto, ¿sí?, para el pueblo israelita. El pueblo israelita, no el pueblo israelí. Estos los israelitas reales, los israelitas semitas de 2000 años atrás, más de 2000, sí, bueno, 2000 años atrás, cuando más o menos abandonan Palestina. Antes de eso, 1200 años más de historia, como parte de todos los pueblos semitas allí, ¿no? Todos los pueblos semitas de los cuales descienden los palestinos, ellos sí descienden directamente. Bueno, en el caso de los israelitas, abandonaron Palestina y comenzaron una diáspora con su asimilación en muchos otros pueblos. Por eso genéticamente la conexión con los israelitas desapareció, especialmente en los judíos ashkenazi, mezclados, mestizados, asimilados por los pueblos germánicos, los pueblos eslavos, después de ya no cientos de años de integración, sino miles de años, ¿sí?, desde hace 2000 años. ¿Sí? Bien. El pueblo israelita, según Génesis, presentaba el derecho a precisamente todos estos territorios entre el río Éufrates, río fundamental para el comienzo de la vida moderna, desde alguna manera, de la civilización humana. Recuerden que entre el Éufrates y el Tigris aquí comienzan, aquí en en esta Mesopotamia, ubicada precisamente aquí, comienza la primera gran civilización humana con los sumerios, mucho antes, lógicamente, que los pueblos semitas, después los acadios, los babilónicos y demás, y más tarde sí los pueblos semitas ubicados por aquí y todo por esta región miles de años atrás. Pero bueno, lo interesante de esto, una vez más, el Éufrates a la derecha, prometido por la Torá a los israelitas, no a los israelíes ahora, a los israelitas de entonces, una vez más, sin conexión, por lo menos no en términos de herencia genética, ¿sí?, después de tantos cientos y miles de años de mestizaje, y establecen como límite izquierdo, por cierto, aquí, el gran río de Egipto, y los promotores del Estado, del proyecto del Gran Israel y la expansión de Israel de aquí
¿sí? Aquí Israel, incluyendo Cisjordania y Gaza. Los promotores de esto, incluido Netanyahu, quieren conquistar todo esto, ¿sí? Pero esos mismos promotores establecen como el gran río de Egipto a el Nilo, aquí. Pero según los estudiosos de la Biblia, en realidad los redactores de la Torá, de ese Antiguo Testamento, en realidad en esa referencia al gran río de Egipto, no referenciaban el Nilo, sino un río de lluvias, uno de los llamados wadis, así llaman a los ríos ubicados por sobre todas las cosas en el Sinaí, ríos ubicados en valles secos, desérticos, con caudal de agua solamente en la época de las lluvias. Bueno, aparentemente referencian en la Biblia a uno de los wadis ubicados por aquí, con lo cual están adrede realizando una interpretación falaz de la Biblia, ya de por sí delirante querer la expansión de un Estado a partir de un texto bíblico, según un pueblo habitando estas tierras, o la promesa, un pueblo habitando estas tierras hace 2000 años, ya un delirio. Pero encima cometen la trampa, realizan la interpretación de precisamente no establecer este wadi, este río aquí como el límite del gran Israel prometido por Dios en el Génesis y establecer como el gran río el gran río de Egipto al Nilo. Entonces, claro, los territorios dentro de esto mucho mayores, ¿no? Pero bueno, perdón, a ver, comencé sí, con demasiadas explicaciones sobre la historia del Gran Israel. Lo importante aquí en este acuerdo, y esto sí lo importante, a partir de ahora, los turcos, aquí arriba, con esta alianza, establecen un parate, una barrera, ¿sí? Aquí. No solamente en el territorio, en la frontera turca, aquí con Siria, sino incluso dentro de Siria y dentro del Líbano. Si Israel de repente quiere una avanzada sobre el Líbano, los turcos van a reaccionar como leche hervida, van a reaccionar inmediatamente en términos militares, ¿sí? Van a responder. Así que el proyecto del Gran Israel, por lo menos en este caso, desde el norte con un límite infranqueable. Y por el sur, si quieren el avance sobre Jordania y más aún sobre Arabia Saudita, los propios saudíes van a responder en defensa de su territorio. Pero no van a responder solos, sino que van a responder los saudíes con el apoyo de los turcos y por sobre todas las cosas con el apoyo nuclear de los pakistaníes. ¿Sí? El gran elemento ya indeleble de este acuerdo. ¿Sí? Una vez más, muchas cosas todavía aparecen en construcción, en esta reconfiguración de Medio Oriente aparecen muchas cosas en transición, en un proceso en formación, en desarrollo, pero esto, a partir de este acuerdo, ya genera consecuencias indelebles al día de hoy. ¿Sí? Esto es una de las certezas sobre esta cuestión. Después, en segundo lugar, a propósito de las grandes cuestiones ligadas a este acuerdo. Por cierto, muchas gracias Campanillas por el super sticker y muchas gracias a Rafael Nosal 3682 por el super sticker también. Esto ya seguro, pero la gran incógnita de este acuerdo, todavía no definida, no solamente no difundida, sino no definida aún en este desarrollo en curso, aparece en la relación de esta alianza, para algunos bloques del Islam suní, este eje suní, en la relación con Irán. Ahí la otra gran duda. ¿Qué tipo de relación van a establecer con Irán? ¿Una relación de alianza o una relación de confrontación? Con
varios temas abiertos, varios temas abiertos muy importantes. Sobre esto, algunas de las declaraciones, por ejemplo, de funcionarios turcos el día de hoy, interesantes, declaraciones sobre esto, de alguna forma ya dirigidas hacia Irán, como una suerte de apertura de brazos, de no queremos una confrontación con ustedes con esto, sino que queremos precisamente una alianza nuestra para una relación con ustedes, pero no una confrontación. Oficiales turcos o de funcionario turco. El acuerdo con Pakistán y Arabia Saudí es de carácter puramente defensivo y establece un compromiso de apoyo mutuo con fines exclusivamente de defensa. Esa es la declaración de un turco. El ministro de Defensa saudí, asimismo, con la siguiente declaración: el acuerdo de la Meca para la defensa conjunta entre Arabia Saudita, Pakistán y Turquía establece un marco para una asociación de defensa a largo plazo, refuerza la disuasión, la coordinación y la integración, y respalda la seguridad y estabilidad de la región y del mundo. Y por último, es un acuerdo no hecho contra nadie, sino a favor de la estabilidad de la región. Bueno, esto de un acuerdo no hecho contra nadie, evidentemente destinado a los oídos iraníes, y los iraníes, con evidentemente en Irán, independientemente de quién determina la línea geopolítica, más o menos compartida entre los moderados y los radicales, o los moderados, los duros y los blandos, porque más allá de diferencias, todos presentan algunos acuerdos mínimos y independientemente de las disputas internas, ahí aparece un objetivo geoestratégico claro, claridad en la visión hacia el futuro. Bueno, aquí, por cierto, la respuesta inmediata de Araghchi, la respuesta de Araghchi a esto, atención a la respuesta, qué interesante. En Twitter, ministro de Relaciones Exteriores iraní, Sayed Abbas Araghchi: las poderosas Fuerzas Armadas de Irán han demostrado su preparación, capacidad y poder frente a la fuerza militar más costosa del mundo, o más, sí, Estados Unidos, básicamente, con mayor presupuesto del mundo. Y debajo, cuando los musulmanes nos unimos, podemos enfrentar de frente cada desafío de los maliciosos forasteros. Es hora de depender solo de nosotros mismos y abrazar la verdadera hermandad. ¡Pah! ¡Ja, ja! Comienza un mundo nuevo en Medio Oriente. Pero claro, con esto todavía abierto. Y aquí, así como los firmantes del acuerdo entre Turquía, Arabia Saudita y Pakistán presentaron, después de la firma, el acuerdo como un acuerdo defensivo, no hecho en contra de nadie, textualmente. Bueno, acá responde Araghchi, desde Irán: es hora de depender de nosotros mismos y abrazar la verdadera hermandad, en el sentido de la hermandad musulmana, aunque esos chiitas, algo así como la diferencia entre los católicos y los protestantes, aunque en realidad está una diferencia, bueno, entre católicos y protestantes. Yo recuerdo también barbaridades llevadas a cabo, guerras, incluso asesinatos, como en Irlanda, por ejemplo, en conflictos armados e históricamente muchos otros más, ¿no? Antes incluso del siglo XIX, del siglo XX. Pero bueno, como para los musulmanes, la religión, por lo general, una cosa mucho más cotidiana y más tomada en serio que para los cristianos en el presente, ¿sí? Casi como una cuestión secundaria, para bien o para mal. Bueno, esta diferencia entre sunitas y chiitas para ellos determina a veces, una tensión fuerte. Y acá responde Araghchi con esto de: cuando los musulmanes nos unimos, podemos enfrentar de frente cada desafío de los maliciosos forasteros, en abierta referencia a Estados Unidos e Israel. Pero a la vez, atención a lo astuto de esta respuesta, demoledores y demoledoras, porque sí,
recuerda la derrota de Estados Unidos, por eso las poderosas Fuerzas Armadas de Irán han demostrado su preparación, capacidad y poder militar frente a la fuerza militar, con esto de más costosa, una mala traducción del navegador, en lugar de más costosa, quizás la mejor traducción, esto traducido por Grok, sí, bueno. Mostrar original, acá. Sí, most expensive military. Bueno, sí, la fuerza militar de mayor presupuesto. Claro, en referencia a los estadounidenses, como pudimos contra los estadounidenses, pero a la vez, un guiño también, nosotros pudimos con ellos. Nosotros, nuestras Fuerzas Armadas, nuestras poderosas Fuerzas Armadas, protagonizaron la batalla contra los estadounidenses. Así que queremos la unidad con la hermandad musulmana contra los maliciosos forasteros, pero nosotros presentamos la batalla contra ellos y nosotros aparecemos a la vanguardia del poder militar. ¿Sí? Con lo cual, astuto Arachi, en el medio de esta invitación a una alianza estratégica entre esta alianza militar defensiva, este eje sunita, con la alianza del eje de la resistencia, un eventual eje chiita, una invitación, pero también recordando, ¿no?, el poderío de Irán. Astuto Arachi, astuto Irán, Irán con las cosas clarísimas, clarísimas, tanto en lo militar como en lo geopolítico. Ellos con una estrategia, una geoestrategia. Estados Unidos carece de eso. Y los israelíes presentan una estrategia cada vez más mesiánica. Entonces, más que una estrategia basada en la geopolítica y en la geoeconomía, cada vez más responden a delirios mesiánicos. Y eso, en términos geopolíticos, no te ayuda, no te acompaña, porque comenzás con las fantasías expansionistas más allá de tus capacidades, ¿sí? Entonces, un elemento abierto, la relación de esta nueva alianza con Irán, con varios temas pendientes, más allá de estas idas y vueltas entre los líderes, el estrecho de Hormuz. ¿Cuál la definición de la cuestión del estrecho de Hormuz? ¿Quién finalmente va a determinar el manejo de esto? Obviamente Irán, pero todavía esto abierto aún. Otro elemento todavía en desarrollo de la eventual relación entre esta alianza militar entre Pakistán, Turquía y Arabia Saudita con Irán y con sus aliados, incluidos los yemeníes, incluido Hezbollah, incluidas las milicias proiraníes en Irak. Otro elemento todavía abierto, las armas nucleares, la posibilidad de nuclearización de Irán y como consecuencia la posibilidad entonces de respuesta de nuclearización de Arabia Saudita con Pakistán. Sobre esto para mí van a generar tarde o temprano un acuerdo porque los iraníes astutos, y esto lo remacharon 1000 veces, nosotros no queremos un arma nuclear, no solamente por la fatua de Jamenei, ¿no?, por la prohibición religiosa esto, por la inmoralidad del desarrollo de armas nucleares, esa es la versión oficial, pero en términos geopolíticos ellos responden: no queremos un arma nuclear porque si nosotros con un arma nuclear, entonces van a querer un arma nuclear los saudíes, los cataríes, los emiratíes, y al final no vamos a generar una situación más segura para nosotros con un arma nuclear, sino menos segura por la nuclearización. Entonces, ahí en ese sentido, para mí, tarde o temprano van a poder materializar un acuerdo, este nuevo eje sunita y el eje chiita. Pero una vez más allá de esto, todos estos países, de un lado el eje sunita, con respecto a Irán, todos presentan una historia, ¿no? Bueno, entre saudíes e Irán, bueno, históricamente aparecen enfrentados con incluso ataques, en el contexto de la guerra contra Irán, ataques en respuesta, por cierto, a las agresiones iniciadas a los ataques de Estados Unidos e Israel desde territorio saudí en el inicio, en los primeros 40 días de guerra, respondieron los iraníes con ataques contra Arabia Saudita. Así que histórica confrontación, histórica enemistad, incluso histórica enemistad entre sunitas y chiitas, pero además hace poco ataques directos entre unos y otros,
sin recordar lo de Yemen, aliado de Irán en guerra abierta con Arabia Saudita. Así que aquí una historia pendiente, necesaria de trabajo, necesaria de negociación. Y en el caso de Pakistán, el otro aliado de esta nueva alianza militar, e Irán, también hay una historia pendiente, nunca una guerra entre ambos, pero sí escaramuzas desde los años 70 en adelante, con un episodio de ataques de ida y vuelta el año pasado, no porque los iraníes quieran algo en contra del Estado, no porque el Estado iraní quiera una guerra con el Estado pakistaní o el Estado pakistaní quiere una guerra con el Estado iraní, sino por la existencia de los baluchis en el medio. Un pueblo, una nación, eh, a ambos lados de la frontera, ¿sí? Presento el mapa de nuevo para no generar un relato tan, pero tan abstracto, sino con esto a la vista. Pip. Aquí Irán, aquí Pakistán, ¿sí? Dos países grandes, Pakistán potencia nuclear, Irán potencia de la guerra asimétrica. Aquí el Baluchistán, en esta zona un poquito más grande, en esta zona el pueblo baluchi, y ellos quieren la independencia, una parte de los baluchis, una parte acompaña a Irán, otra parte acompaña a Pakistán con su identidad propia, pero una parte quieren la independencia y un Estado ubicado a ambos lados de la frontera. El año pasado los iraníes realizaron un ataque militar contra milicias, contra bases de las milicias baluchis independentistas en territorio pakistaní, realizaron un ataque por aquí contra esas milicias y los pakistaníes, con toda razón, respondieron con ataques contra Irán, también en esta zona, ¿no? No querían una escalada, querían simplemente, bueno, una respuesta. Si ustedes con un ataque en nuestro territorio, nosotros también con un ataque en el territorio de ustedes, entonces con un ataque también a objetivos de los baluchis en Irán, ¿sí? Y después de eso abandonaron la escalada porque ninguno de los dos quiere una guerra contra el otro, no la quisieron nunca, ninguna razón, pero los dos con el problema ahí de los baluchis. Así que otra historia ahí, otra tensión histórica ahí, necesaria de negociación si este eje sunita y el eje chiita van a querer, ante la salida de Estados Unidos, un acuerdo de convivencia, de estabilidad, de paz y de desarrollo para todos. Otro elemento. Entre Turquía y Arabia Saudita, perdón, entre Turquía e Irán, no recuerdo ahora, así puede que algún conflicto por ahí a lo largo de la historia, no recuerdo ahora muchos enfrentamientos en las últimas décadas, muchas tensiones en ese sentido. Pero aquí, sin dudas, una vez más, uno de los grandes puntos abiertos en desarrollo, la gran incógnita de este acuerdo. Si este acuerdo va a generar una buena relación con Irán o en realidad representa un acuerdo para la confrontación con Irán. Y por último, acá aparecen dos elementos más de tensión todavía no definidos después de este acuerdo, dos grandes incógnitas más. Primera incógnita, la incógnita de la guerra entre Yemen y Arabia Saudita. Porque bueno, ahora generan una alianza. Bueno, presento el mapa una vez más. Claro, ahora generan una alianza Arabia Saudita, Turquía y Pakistán. Pero recuerden una cosa, Arabia Saudita y Yemen aparecen en guerra. Bueno, no esta parte de Yemen, sino la parte dominada por Ansar Allah, o mejor o dicho de otra manera, los hutíes, con esta parte de Yemen en guerra con Arabia Saudita. Desde hace 12, 13 años, ¿sí? Y con un embargo establecido, aéreo y marítimo, establecido por Arabia Saudita después de un intento de invasión, de una guerra terrestre, después de un genocidio terrible perpetrado por los saudíes con apoyo estadounidense y europeo contra los yemeníes hutíes en esta zona. Bueno, a partir de entonces un embargo y ahora los yemeníes respondieron con un embargo
embargo por embargo lo llaman ellos, ¿no? Respondieron con el corte del estrecho Bab el-Manda para los buques destinados a Arabia Saudita, además de algunos ataquitos, ¿no? Como el de la refinería de Aramco en Hassan y algún ataquito por ahí. No tan ataquito, porque los yemeníes con con posibilidad de daño, ¿no? Con potencial, con una potencia militar muy por encima de su potencia económica. Estos países en guerra. Entonces, ahora, esta alianza con Pakistán y con Turquía, más arriba, ¿va a participar en la guerra con Yemen o no? Bueno, en teoría no. Los acuerdos militares nunca retroactivos, y si la guerra ya existente antes del conflicto, del inicio del conflicto, perdón, si la guerra entre Arabia Saudita y Yemen ya aparecía en curso antes de la firma del acuerdo, entonces, bueno, evidentemente, bueno, no tan evidentemente, pero aparentemente no van a participar. Los yemeníes igual, ni cortos ni perezosos, ya respondieron a lo sucedido hoy con declaraciones, al acuerdo del día de hoy, con las siguientes declaraciones. El presidente del Consejo Político Supremo de Yemen, el señor Mahdi al-Mashat. Los acuerdos no tienen carácter retroactivo y la ecuación de bloqueo por bloqueo, lo he dicho recién, embargo por embargo, bloqueo por bloqueo, lo mismo. La ecuación de bloqueo por bloqueo continuará hasta que se alcancen los objetivos. Otro miembro del buró político de Ansar Allah, Mohamed Al-Farah, respondía hoy lo siguiente a lo sucedido. Seguimos adelante con la ruptura del bloqueo saudí, independientemente de las alianzas que se formen en nuestra contra, acá ya más duro. Y finalmente, Mohamed Al-Farah, de Yemen, instamos a Turquía, Pakistán y el resto de los países islámicos a que no se conviertan en tapadera política de ninguna agresión, bloqueo o violación de la soberanía de un país musulmán. ¿Qué tal esa declaración? ¿Qué cojones lo de los yemeníes, eh? Arabia Saudita con una alianza, con una potencia nuclear incluso, y ellos con la advertencia a los turcos y a los pakistaníes, no participen, no participen, ustedes con su alianza con los saudíes, cuestión de ustedes, ningún problema, pero no los queremos como tapadera política de una agresión contra nosotros, así que no participen. Clarito. Bueno, en principio no deberían participar, pero bueno, hay otra incógnita. Hay otra incógnita. La tercera incógnita, quizás un poquito menor, la de la relación entre Irak y Arabia Saudita. Recuerden que los saudíes respondieron a los ataques de los yemeníes. En realidad, recomenzaron las hostilidades los saudíes contra los yemeníes con el ataque al aeropuerto de Saná. Lo presentábamos esto ayer. Destruyendo una tregua, a pesar de que la guerra todavía en curso, una tregua ya de 2 años, muy beneficiosa para la economía saudí. Bueno, los israelíes, los yemeníes respondieron con ataques muy dolorosos en términos económicos para Arabia Saudita, y como los saudíes querían una respuesta a los yemeníes, pero no de manera directa, porque los yemeníes habrían reaccionado con más destrucción de infraestructura energética saudí y por ende con más problemas económicos para Arabia Saudita, entonces respondieron los saudíes responsabilizando del ataque en Riad, responsabilizaron a los iraquíes, responsabilizaron a las milicias pro-iraníes en Irak, aliadas a Irán y aliadas a Yemen, parte del eje de la resistencia, y comenzaron ataques contra ellos con un montón de muertos. Y esas milicias pro-iraníes, por cierto, oficialmente partes de las Fuerzas Armadas iraquíes, esas milicias establecieron un ultimátum al gobierno de Irak, gobierno sunita, para que responda a la agresión saudita en el plazo de una semana. La semana cumplida más o menos hoy, pero ahora generaron un
comunicado con de alguna manera, un retraso de esa tregua, perdón, un retraso de ese ultimátum. Todavía no respondió Irak. ¿Y cómo responderá Irak contra Arabia Saudita? ¿Cómo responderá el gobierno de Irak por este ataque de Arabia Saudita contra Irak? Bueno, otro de las incógnitas a partir de la alianza de Arabia Saudita con turcos, ¿sí? ¿Qué relación van a establecer con Irak? Irak, con un país con un gobierno sunita, pero con una población chiita muy grande también. Así que por ahí otro de los puntos importantes. A propósito de Yemen, por cierto, recuerdan que ayer presentábamos imágenes del ataque de los yemeníes de Ansar Allah, de los hutíes, contra los yemeníes pro-saudíes, con los cuales, una vez más, como no querían responder los saudíes directamente con ataques contra Yemen por temor a la represalia, entonces comenzaron con el ataque contra Irak recién mencionado y patrocinaron una vez más a sus aliados en esta parte de Yemen a que comenzaran avances y ataques terrestres contra los hutíes aquí. Y los yemeníes respondieron con un ataque con drones y misiles muy fuerte contra bases de estos yemeníes pro-saudíes. Generaron mucho daño y hoy nuevas imágenes del efecto de esos ataques con, si no recuerdo mal, más de 60 militantes muertos. Estas las imágenes difundidas hoy. Ayer presentamos algunas de las imágenes con sencillamente una toma aérea, ¿sí? Una captura de una cámara desde bien lejos de los impactos. Bueno, pero ahora sí podemos presenciar la reacción de las milicias, de los yemeníes pro-saudíes, los enemigos de los hutíes, escapando con sus vehículos blindados, sus camionetas pick-up, todas ellas obviamente financiadas por Arabia Saudita, escapando de sus posiciones después de los ataques de los hutíes, ¿sí? Ahí bien visible la salida a toda velocidad, ¿no? Detrás de esto, obviamente, los saudíes patrocinando esto, pero los yemeníes con mucho, pero mucho coraje. Mucho, pero mucho coraje. Bueno, aquí otro de los elementos, una vez más, pendientes de definición de esta alianza, ¿no? Del futuro de esta alianza, la relación con Irán, la relación con Yemen y la relación con Irak, con la otra alianza, el eje de la resistencia, el eje chiita. Pero una vez más, otra vez, cuidado con esto del eje sunita y el eje chiita como dos ejes homogéneos. Dentro de estos, cada uno de los países con sus intereses nacionales, y para mí estas alianzas responden mucho más a los intereses convergentes propios de estos países que a una cuestión ideológica o religiosa. A propósito de cuestiones ideológicas y religiosas, esto lo queríamos presentar ayer y no pudimos. Aquí algunas de las declaraciones de ayer de Netanyahu. Esto es una muestra de cómo la política exterior de Israel cada vez responde menos a la lógica estratégica, a la geoestrategia y más a la radicalización ideológica, ¿no? Cada vez más mesiánico, más delirante, más expansionistas, más genocidas también. Bueno, estas las cosas dichas ayer por Netanyahu. ישראל ולוחמי ישראל. חיילי צה"ל הם החיילים הגיבורים ביותר, המוסריים ביותר והמושמצים ביותר עלי האדמות. ואסור שההכפשות הללו שבאות מן החוץ יבואו גם מבפנים. אבל אני רוצה להגיד לכם שיש גם צד שני למטבע. מנהיגים רבים בעולם אומרים לי, ראש הממשלה, אנחנו מעריכים אתכם. אנחנו אפילו מעריצים אתכם. ואנחנו זקוקים לכם. Bueno, él convencido de que las Fuerzas Armadas israelíes, las más, ¿cómo lo llamó? Las más dignas, las más humanas del mundo, y además
cada vez lo quieren más, aparentemente, ¿no? Esas sus palabras. Me llaman los líderes internacionales con cada vez más muestras de apoyo. Bueno, todas las encuestas del mundo presentan a Israel con unos índices de rechazo totales, incluso en Estados Unidos, el gran apoyo de Israel, ya no solo entre los votantes demócratas, supuestamente más de izquierda, más progresistas, sino incluso dentro de los republicanos, ¿sí? El 80% de los estadounidenses en contra del genocidio en Gaza, incluidos los republicanos y muchos de los trumpistas también. Bueno, esta es la muestra de este mesianismo, esta pérdida de relación con la realidad y, por ende, lógicamente también, mayores las barbaridades. Aquí más de las declaraciones de Netanyahu ayer. No lo pudimos presentar ayer, lo presentamos hoy por aquí. Estas de aquí. ולוחמי ישראל, חיילי צה"ל הם החיילים... Pero esta plataforma... Antes sobre los soldados, esta acá. Ahora sí, un segundito. ולוחמי ישראל. Bueno. Evidentemente este es el mismo video, así que fuera los dos. Fuera los dos. Y presentamos el correcto. ¿Cuál de todos estos? Sí, este. Ahora sí. הנכד בנימין זאב הרצל ניצח, ובעזרת השם ובעזרת גבורת לוחמינו אנחנו מנצחים. יהי זכרם של בני משפחת הרצל ברוך לעד. Bueno, el sionismo ha vencido, Herzl ha vencido. Bueno, evidentemente todo nuestro análisis geopolítico equivocado, porque entonces todo lo referido a esta alianza militar y a los límites al expansionismo del proyecto del Gran Israel, equivocados, nosotros equivocados, porque según Netanyahu acá, el sionismo ha vencido. Mamita, qué delirio, qué perdido este señor, no lo voy a llamar señor, maléfico, ¿no? Este criminal de guerra, este genocida. Más aquí, sus declaraciones de ayer. מי שלא הבין, התאחדנו בהרבה דברים. אנחנו לא נקים פה מדינת טרור פלסטינית שאנחנו יודעים שמכוונת להשמיד את מדינת הלאום היהודי. אנחנו מבינים שרוצים להשמיד אותנו כי אנחנו מקדמים ערכים של קדמה ודמוקרטיה וחופש וחירות ששנואים על מבקשי נפשנו הברברים. Bueno, no, acá clarito, ¿no? En abierta violación a la resolución del año 47 de la Asamblea de las Naciones Unidas, directamente, ¿no? No vamos a establecer un Estado palestino, lo llama Estado terrorista palestino, con lo cual ni siquiera la idea, la propuesta de los dos estados, abiertamente negada, como toda la vida en la práctica, pero ahora ya en el discurso directamente, no vamos a establecer un Estado palestino terrorista. ¿No? ¿Y por qué? Porque quieren la destrucción, atención, de lo que representan ellos, porque ellos representan los valores del progreso, la democracia, la libertad y los derechos. Evidentemente no los derechos de los palestinos, de los gazatíes, no, de los cisjordanos tampoco, y en muchos casos ni siquiera de los árabes con ciudadanía israelí tampoco. Progreso, democracia, libertad y derechos, y en una democracia bastante especial, ¿no? Con cuotas asignadas, por ejemplo, a los ortodoxos por religión nada más, y con una alianza de gobierno, miembros en su gabinete abiertamente supremacistas, ¿sí? Supremacistas, la idea de que ellos genéticamente superior al resto, y no solo al resto en el sentido de los palestinos, al resto del mundo, al resto de todos nosotros, ellos superiores. Ese es el gobierno de Netanyahu. Dicho así, sin más, ya sin tapujos, ¿no? של קדמה ודמוקרטיה וחופש וחירות ששנואים על מבקשי נפשנו. Quieren exterminarnos con su barbarie. Bueno, en su momento también referidas las profecías de Amalek y estas cosas terribles del genocidio,
los enemigos, bueno, de todo el mundo, porque todos enemigos de ellos, supuestamente, dentro de, bueno, lo quería presentar como una demostración de la pérdida de ubicación y de la pérdida de cualquier ligazón con los más básicos principios de la humanidad y del respeto por la vida y por lo más básico de lo básico, ¿no? De la convivencia humana. Lo íbamos a presentar ayer, no pudimos, por eso lo presentamos hoy. Sobre el proyecto del Gran Israel, demoledores y demoledoras, recuerden que en nuestro canal en Patreon presentamos una espectacular, no buena, no muy buena, espectacular, fenomenal, magistral entrevista a Jeffrey Sachs, profesor economista estadounidense, profesor de la Universidad de Nueva York, sobre precisamente el fracaso del proyecto del Gran Israel antes de esta alianza. Por cierto, el judío, cuidado, no, porque eso presentan una entrevista de un antisemita, Jeffrey Sachs judío, pero orgullosamente judío estadounidense, y para él ninguna contradicción entre su religión judía y su nacionalidad estadounidense, y como persona de bien rechaza el genocidio en Gaza, pero con muchísimo conocimiento en esa entrevista presenta precisamente los orígenes históricos, políticos, pero también religiosos del proyecto de el Gran Israel. Muy, pero muy interesante. ¿Qué reacciones? A la anteúltima. Sí, en las últimas, esto en pantalla para usted. No, todavía no. Ahora sí. Ahora sí. Plataforma de porquería, Dios santo. ¡Fuera, Netanyahu! Ahora sí. Perdón por los enojos demoledores, pero es muy frustrante esto de la plataforma presentando las cosas viejas cuando yo ya aquí en mi pantalla con otras cosas a la vista. Bueno. Aquí, la última reacción, una reacción a una comedia del año 1961, la película 123, una comedia satírica espectacular sobre la Guerra Fría, tremendamente irónica, pero la anterior a esa, aquí una reacción, esa sin Fernando, esa solo mía, el fracaso del Gran Israel, con precisamente mi reacción a la entrevista concedida por Jeffrey Sachs a el profesor de geopolítica noruego Glenn Diesen. En una hora, en esa entrevista presentan básicamente toda la historia del sionismo. Presenta Jeffrey Sachs en esa entrevista toda la historia del sionismo, toda la historia de Israel, su espuria relación con la religión judía, legítima como cualquier otra religión y respetable como cualquier otra religión, y la relación con Estados Unidos, para mí, de lo mejor visto sobre el tema en apenas 40, 50 minutos. Junto a eso también mi explicación con mapas de toda esta situación. No lo desaprovechen, esto en nuestro canal en Patreon, el enlace a nuestro canal en Patreon, donde presentamos lo que no podemos presentar aquí por la censura, en la cajita de comentarios más abajo. Quien quiera, el acceso a ese video sin una membresía paga puede generar, eso para los miembros pagos, pero pueden generar una membresía de prueba por 7 días sin cobro alguno y abandonarla antes del cobro al séptimo día, del comienzo de la membresía al séptimo día. Quien desesperado por eso y sin una moneda, sin la posibilidad de ayudarnos económicamente, puede de esa manera, esa nuestra recomendación. No lo desaprovechen, es uno de los mejores videos, una de las mejores reacciones de todo Patreon, y eso que en Patreon nosotros con cosas muy buenas junto a Fernando Moragón y junto a otros analistas ahí a disposición de todos ustedes. Demoledores y demoledoras, redondeamos la transmisión de hoy por aquí. Mañana nosotros nuevamente, como siempre, a disposición de todos ustedes aquí. Muchas gracias por habernos acompañado. Recuerden, a quien no haya recordado todavía el like, por favor, ayúdennos de esa manera. Muchas gracias a los moderadores, como siempre. Dicho esto, estimados y estimadas, hasta el día de mañana. Los queremos mucho. Hasta mañana. Chau, chau.